Muy bien, voy a hacer este vídeo con la intención de resolver las dos preguntas que se han realizado en el examen final de medicina paliativa. Como dije anteriormente, la resolución se hizo después del examen y bueno, creo que de todas maneras, revisándolo y leyendo cada una de las 224 respuestas, 112 de cada una, pues he podido comprobar quién ha formado parte de estar en clase, quién ha asimilado los conocimientos y quién ha intentado de alguna manera justificarlo. Entonces, voy a poner los ejemplos de cómo tendríamos que haber resuelto este caso clínico, ¿de acuerdo? Para que os sirva a todos. Eh, en el primer caso, voy a leerlo. Un paciente de 68 años con adenocarcinoma de pulmón metastásico, antecedente de consumo diario de cannabis de los 16 años, ya tiene un componente adictivo. En tratamiento con antidepresivo desde los 24 años, ya tiene un componente psicológico. Con trastorno depresivo recurrente. Ingresa en unidad de cuidados paliativos por empeoramiento clínico progresivo. Presenta dolor torácico derecho continuo con exacerbaciones al movilizarse y sensación de quemazón. Ya te está diciendo que hay un componente neuropático, sensación de quemazón, y descargas eléctricas, componente neuropático en el tórax derecho. Además, dolor osteolumbar intenso. Prefiere actualmente, mm, recibe actualmente morfina retardada 60 miligramos cada 12 horas. O sea, ya recibe 120 miligramos al día y rescates de morfina oral de 10 miligramos, utilizando aproximadamente 6 rescates al día. Si son 6 por 10, 60 miligramos vía oral. El dolor interfiere en el sueño, en la actividad básica de la vida diaria, y tiene un Pfeiffer de 0 errores. O sea, el estado cognitivo está intacto. Refiere estreñimiento de 5 días de evolución, náuseas persistentes y muy importante de la ingesta. Estreñimiento de 5 días de evolución. Durante el ingreso, mantiene un consumo diario de cannabis, sigue consumiendo cannabis y expresa ansiedad relacionada con el avance de la enfermedad. O sea, es un paciente con componente adictivo que ya te expresa ansiedad por la situación. Esto es esperable en este contexto. Una semana después del ingreso y pese a la optimización del tratamiento farmacológico, a pesar de que hemos puesto todo lo necesario porque controlamos síntomas, nosotros no cambiamos la historia interna. La historia interna va cambiando sola. Intentamos poner fármacos para que la persona lo note lo menos posible y por eso no podemos fallar. No podemos quedarnos cortos ni podemos pasarnos, porque si no, pasaría que si nos quedamos cortos el paciente va a sufrir y si nos pasamos podemos acelerar procesos que no tocan, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, a partir de aquí, una semana después del ingreso y pese a la optimización del tratamiento farmacológico y las medidas no farmacológicas, que también se tienen que aplicar, presenta disnea intensa y reposo y ansiedad grave. Empieza la dificultad respiratoria en este paciente, ¿no? Luego, ya en las últimas 24 horas de vida, presenta una saturación basal del oxígeno del 88%, se está empeorando. Nosotros no controlamos, vuelvo a decir, la situación interna. Esto va sucediendo. Lo que buscamos es que la persona lo note lo menos posible. El equipo asistencial se plantea la posibilidad de sedación paliativa por sufrimiento refractario, o sea, cuidarlo al máximo porque se está muriendo. Entonces, vienen las preguntas. Clasificación del dolor utilizando el sistema Edmonton. Aquí, como he dicho, lo he repetido por activa y por pasiva, todos los valores, los 5 componentes tienen que estar alineados, si no, no vale. Aquí estamos hablando de un N2, que hay un componente nociceptivo y neuropático, con lo cual un N2 es la justificación. Hablamos de que el componente incidental, el paciente tiene un dolor mal controlado, por lo tanto no puede considerarse un componente incidental, porque el componente incidental tiene que ser cuando el dolor baja está controlado, porque el incidental es un tipo de dolor irruptivo. Entonces no hay dolor controlado, por lo tanto es un IX, ¿de acuerdo? Aquí hablamos del P, hay un factor psicológico, que lo dice aquí, ¿no? Trastorno depresivo, y además el componente adictivo consumidor de cannabis y el estado cognitivo intacto. Pfeiffer, 0 errores. Este es el NIPAC. Si lo tienes así, perfecto. Si no lo tienes, pues ya sabes y puedes justificar por qué no te ha sido validada. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Proponga la rotación opioide por vía subcutánea continua. O sea, ahora te he dicho que esto de aquí vamos a manejarlo por vía subcutánea. Si estamos hablando de que es justificando la elección de la vía, el fármaco seleccionado y calculando la dosis equivalente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Es un paciente que toma 60 miligramos cada 12 de morfina, con lo cual toma 120 miligramos al día, más 6 rescates de morfina de 10 miligramos, estamos hablando de 120 más 60, serían 180 miligramos en 24 horas que está consumiendo. Pero esa es la dosis de morfina bioral. Entonces,
es complicado titular la morfina vía oral o cualquier opioide vía oral. Tenemos que pasarlo o a una vía subcutánea o una vía endovenosa. No una vía transdérmica, que es muy diferente. La vía transdérmica no es subcutáneo. Subcutáneo es que va por debajo. La vía transdérmica va en la piel. Entonces, eso no es lo mismo. Aquel que dice voy a titularlo con parche, no vale. Así no funciona. Y lo he explicado por activa y por pasiva. Con lo cual, valen las respuestas de vía endovenosa o vía subcutánea. En este caso, teniendo en cuenta que es un paciente que lleva 180 miligramos de morfina vía oral, lo tenemos que pasar a vía subcutánea y podríamos comenzar con 90 miligramos de morfina subcutánea. Ahora, si tú quieres pasar esos 180 a fentanilo, probablemente, del fentanilo de vías de morfina vía oral a fentanilo, lo multiplicamos por 10 y nos daría 1800 microgramos de fentanilo endovenoso. Pero como te he dicho, vía subcutánea, la dosis de fentanilo endovenoso a vía subcutánea es la misma, con lo cual si son 1800 microgramos de fentanilo endovenoso, también serían 1800 microgramos de fentanilo subcutáneo. ¿De acuerdo? Entonces es 1 a 1 aquí, es muy diferente, por eso se ha explicado muchas veces. Con lo cual, respuestas válidas son 190 miligramos de morfina subcutánea, 1800 microgramos de fentanilo subcutáneo en 24 horas. No valen parches transdérmicos porque no se puede titular. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta a la pregunta número 2. Y lo acabo de explicar y justificar por qué. Pregunta número 3. Describe el manejo farmacológico del estreñimiento. Lleva 5 días de estreñimiento, con lo cual aquí ya hemos explicado, también por activo y por pasivo, en las diapositivas, en todas las clases, por qué los opioides producen estreñimiento en un 90% de los casos, según algunas referencias o literatura, la gran mayoría. Quiero decir que lo primero es que suelen producir un estreñimiento con Bristol 1, con lo cual lo que necesitamos es un laxante osmótico. Puedes poner el que quieras, lactulosa, polietilenglicol, crema de magnesio, el que tú veas, pero osmótico. Este es el fármaco de elección cuando ya hay un cuadro de estreñimiento. ¿Cómo vamos a manejar las náuseas? El fármaco de elección, en este caso, sería el trimperam, porque actúa fundamentalmente sobre receptores dopaminérgicos. Entonces va a generar, aumentar el peristaltismo y va a ayudar muchas veces. ¿Qué me has puesto en dancetrón? No es el fármaco indicado, pero lo consideraremos, ¿de acuerdo? O sea, este es el tema. Ahora, fundamentalmente es el primperam. En el caso de la disnea, ¿no? Sí, la disnea, estamos diciendo, si el paciente tiene un dolor basal controlado o un dolor basal y va con tratamiento ya con opioide, entonces, y comienza a ser disnea en el proceso, nosotros no controlamos la situación interna, sino controlamos que el paciente lo note lo menos posible. Lo que tenemos que hacer es aumentar el 50% de la dosis basal del opioide que lleva. Entonces, esto es fundamentalmente, dejando rescates, obviamente, del opioide dividido entre 6. Pero esto es clave. Entonces, si no está tu respuesta parecida a esto, ya puedes saber por qué tienes más, por qué tienes el punto clave o por qué no se te ha calificado correctamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Considerando la sedación paliativa en este caso, justifique su respuesta. Identifique el síntoma refractario. El síntoma refractario en este caso es la disnea mal controlada. El paciente se está muriendo, está entrando en situación de últimos días. Y consideramos la sedación paliativa, entonces aquí hay una dosis de inducción. La dosis de inducción en un paciente de un componente adictivo, obviamente no es de 5 miligramos, es de 10 miligramos. ¿Por qué? Porque obviamente con 5 no vamos a quedar cortos. Las guías recomiendan el doble de la dosis, sobre todo en pacientes que han tomado benzodiazepinas previas o de componente adictivos. Esto es clave. Si no, iremos tirando y no encontraremos por qué el paciente no se seda en la fase de inducción. ¿De acuerdo? Ya estoy describiendo el fármaco de elección, dosis iniciales y los objetivos terapéuticos. El objetivo terapéutico en este caso es encontrar un Ramsay 5-6 o un RAS -4-5. Esto es lo que tienes que haber puesto. Si esto no está, ya sabes por qué se te ha calificado de esta manera, o tienes los puntos claves o no los tienes. ¿Que has puesto algo parecido en RASC? No sabías que era un Ramsay, no sabías el nombre, no te acordabas, pues, chico. Y alguno me ha puesto así un RASC 5-6. No, sería RASC, R-A-S-K. 5-6 no, sería un Ramsay 5-6 y aquí no es un RAS -4-5. Alguno pone un RAS elevado, no, sería un RAS mínimo. El Ramsay es el que tiene que estar elevado, 5-6. ¿No? Entonces, las ideas claras, porque los conceptos tienen que estar claros. Si nos formamos nosotros, podemos enseñar. Respecto a esta pregunta, quería comentar algunos puntos que he ido apuntando. También alguno ha hecho una rotación a oxicodona. Recordar una cosa, la oxicodona es 2 veces más potente que la morfina, por lo tanto, en la vía oral, en este caso en la vía oral,
2 veces más potente y tiene que, pues, si tenemos morfina, dividimos entre 2 para tener la oxicodona. Pero en la vía, en el fármaco, en la vía vial, es 1 a 1. O sea que la vía endovenosa, si son 30, pues serían 30. Si son 90, son 90. Con lo cual, aquí, ojo, el que lo ha hecho tenía que haberlo hecho de esta manera, si es que se ha metido con oxicodona, para poder manejarlo correctamente. Si no, nos quedamos cortos. Y si realmente no estamos poniendo las dosis adecuadas al paciente, o va a sufrir o nos vamos a pasar de límite y nos vamos a cargar una situación que no tenía que haber pasado en ese momento. ¿De acuerdo? Porque esto es un cuadro que va de manera progresiva. Dicho esto, paso a la pregunta número 2. ¿De acuerdo? Eh, Mujer de 74 años con cáncer de páncreas avanzado y carcinomatosis peritoneal sin antecedentes de conducta adictiva ni trastornos psiquiátricos. Te estoy diciendo, no tiene componente adictivo ni trastornos psiquiátricos, o sea, que a veces está bien. Pfeiffer ser error, estado cognitivo intacto. Pero ya te dice un cáncer de páncreas con carcinomatosis peritoneal, uno tiene que sospechar que se va a ocluir. Y ya lo hemos hablado muchas veces también, por activo y por pasivo. Tiene un dolor abdominal difuso con EVA de 7/10, ¿no? Un dolor mal controlado, asociado a episodios cólicos intensos, espontáneos, varias veces al día, hasta que le da, porque hay signos de oclusión. Recibe un fentanilo transdérmico, inicialmente un parche de 100 microgramos cada 3 días, y rescate de morfina subcutánea en dosis de 5 miligramos con 6 rescates al día. No decimos nada que la función renal está tocada, no decimos nada. Bueno, el alumno aquí puede jugar con diversas respuestas. En los últimos días presenta aumento progresivo de la somnolencia. Esta es la fase inicial. Con este mismo fármaco, como he dicho, nosotros no podemos controlar la situación interna. El paciente se mantiene estable un tiempo X y luego se va complicando. Y en esa complicación tenemos que ver si esa complicación se puede resolver o estamos entrando en situación de final de vida. Bueno, pues aquí más o menos, siguiendo el curso natural del proceso de enfermedad, en los últimos días presenta aumento progresivo de la somnolencia, hiperalgesia generalizada y mioclonias ocasionales. Parece que hay un cuadro de intoxicación opioide. 10 días después del ingreso aparecen vómitos fecaloideos, distensión abdominal progresiva y ausencia de tránsito intestinal. También se está ocluyendo, ¿no? Se está ocluyendo más. Inicialmente puede ser una suboclusión y luego se está ocluyendo más. La familia refiere aumento de la agitación nocturna, a que en principio está desorientándose después, posteriormente desarrolla dificultad respiratoria, con abundantes secreciones bronquiales, está entrando en final de vida, sensación subjetiva de ahogo y deterioro funcional progresivo. Está empeorando. Como he dicho, nosotros no podemos cambiar lo interno, pero sí hacer que la persona lo note lo menos posible. Se sospecha obstrucción intestinal maligna, no susceptible a tratamiento quirúrgico y situación de últimos días. Ha seguido el curso natural de la enfermedad. Preguntas. Clasifica el dolor utilizando el sistema Edmonton, muy similar a la pregunta anterior. Aquí estamos hablando de un N1, un dolor nociceptivo, no hay componente neuropático. El I, como es un dolor mal controlado, no se puede clasificar. Un I0 quiere decir que no hay dolor. Un IX es que no hay suficientes datos para justificar que el dolor no hay componente incidental, con lo cual aquí la respuesta sería un IX. ¿Alguno le ha puesto un I0? Bueno, pero luego ha escrito que el dolor está mal controlado. Pues por eso me he tenido que leer cada una de vuestras respuestas para darme cuenta de cuál ha sido vuestra intención en ese caso. ¿Vale? Es donde he tenido que afinar un poco más. Obviamente no hay componente adictivo, el estado cognitivo es intacto y el estado psicológico también. ¿De acuerdo? O sea que si no tienes esto, pues no hay lugar a discusión. Siempre hemos dicho que esto tiene que estar claramente definido. ¿Vale? Muy bien. Ante la sospecha de neurotoxicidad inducida por opioides, propongo una estrategia en rotación opioide indicando el fármaco elegido. La vía de administración y el cálculo de equivalencias. Claro, aquí es importante. No he dicho que la función renal esté tocada. Si llevo un parche de 100, esto equivale, lo hemos dicho muchas veces en clase, tenemos que llegar a la morfina bioral. Un parche de 100 equivale a 2.400 microgramos de fentanilo endovenoso. Y esos son 240 miligramos de morfina. 240 de morfina por un lado. Y lleva rescates de 5 miligramos subcutáneo de morfina, pero 5 en número de 6, o sea, 5 por 6, 30. 30 subcutáneo, pero para pasar la morfina serían por 2, serían 60, con lo cual lleva 240 más 60, no 30. Entonces, a partir de aquí, la cantidad de morfina que está llevando esta persona son 300 miligramos de morfina vía oral. Esa es la base. De aquí ya tú puedes jugar. Yo necesito ver que tú en la conversión, en la rotación opioide, has llegado a este punto. Alguno ha llegado a 300, luego lo ha dividido entre 2 y ha puesto subcutáneo.
Luego alguno ha llegado, lo dividido entre 3, ha llegado a la vía endovenosa, perfecto. Alguno dentro de la base, como dice que ya está entrando en neurotoxicidad opioide, ha reducido un 30%, perfecto. O sea, todo esto es importante, pero necesito haber visto que se ha llegado a este proceso. Si no has llegado a este proceso y has hecho una división, por ejemplo, 240 más 30, te saldrían 270. No, no vale porque te has olvidado de coger la morfina y multiplicarla por 2. Con lo cual te quedarías bajo y el paciente va a sufrir. Entonces eso es importante. Hay alguno que ha subido un 33%. No podemos subir un 33% si el paciente está con neurotoxicidad. Al contrario, tendríamos que bajar porque tenemos que controlar el dolor de manera prudencial. O sea, con prudencia, entonces intentar cuidar esta situación para que el paciente no lo pase mal, aparte de hidratarlo y ver cómo podemos mejorar esta situación. ¿De acuerdo? O sea que esta es la idea fundamental de la rotación de opioide. Si no tienes nada similar, ya sabes por qué. Obviamente si no se te ha calificado o se te ha calificado muy bajo, o si lo tienes muy bien, perfecto. Pues cosas similares que acabo de describir son las que yo he tenido en cuenta. ¿De acuerdo? Dice, describe el tratamiento farmacológico inicial para la obstrucción intestinal maligna. Si ya tenemos una obstrucción intestinal maligna, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de ponerle una sonda gástrica o no, porque eso se tiene que pactar con el paciente, hay que primero, inicialmente, intentar ver si se puede resolver o no. Y el tratamiento de elección aquí, aparte de la dieta absoluta, aparte de la dieta absoluta, son los corticoides, en dosis de 4 miligramos cada 8 horas, inicialmente. Hay gente que me ha puesto 4 miligramos al día, 8 miligramos al día. No, eso no vale. 4 miligramos cada 8 horas es la dosis inicial. ¿Que puedes aumentarlo? Sí. ¿No? Pero claro, inicialmente son 4 miligramos cada 8 horas para ver si se puede resolver. Además, es importante tener en cuenta, eso es para el tratamiento base, como antiinflamatorio. Luego, un paciente que está ocluido, con una obstrucción maligna, tendrá náuseas. ¿Con qué vamos a controlar náuseas? No podemos poner pimpran. El fármaco de elección es el ondansetron, que actúa sobre receptores fundamentalmente serotoninérgicos. Podemos poner octiotride también para evitar las secreciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene que estar controlado y para ver, obviamente, el dolor espasmódico, añadir, por ejemplo, una buscapina, que también nos servirá como antisecretor. Entonces, todos estos fármacos tienen que estar incluidos en la respuesta. Si no, chico, si no están, entonces no se está manejando correctamente una obstrucción intestinal maligna que no se puede resolver. No hablo de la cirugía, hablo del manejo farmacológico, ¿de acuerdo? Manejo farmacológico, ten en cuenta esta situación. Muy bien. Describe el tratamiento farmacológico de la disnea y las secreciones respiratorias en los últimos días. Obviamente, como el paciente va complicándose, entonces ya aquí el manejo farmacológico de la disnea es muy similar al otro. Aumentaremos una dosis al 50%, la dosis basal, pero además, en este caso concreto, pues pondremos broncodilatadores, intentaremos, aparte de los broncodilatadores, si vemos que la disnea se va siendo refractaria, utilizaremos el midazolam para dormir la conciencia. Además, intentaremos controlar los estertores con la buscapina o la escopolamina, más que hablado, que ambos fármacos está demostrado científicamente que controlan los estertores, independientemente que uno atraviese la barrera hematoencefálica, pero a nivel de control de estertores está demostrado que ambos controlan igual. Uno atraviesa la barrera hematoencefálica y da más sueño, es la escopolamina que la buscapina de los fármacos que utilizamos aquí en España. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que habéis puesto y que habéis comentado, que me he ido apuntando también. Si habéis puesto el NIPAC y no lo habéis explicado, no vale. Teníais que haber explicado el porqué. Los corticoides, como he dicho, algunos no lo ha puesto, se lo ha puesto 4 miligramos y lo ha puesto cada 8 horas. Una cosa clave, cuando hay obstrucción maligna, no entran laxantes. Alguno ha intentado explicarme todo y además ha puesto laxantes y tal, y si no funciona, esa respuesta no es válida. Porque si le metemos laxantes al paciente en una obstrucción maligna, le haríamos mucho daño, no es válida, ¿de acuerdo? Y el midazolam en el caso de que el paciente no responda. Vale, pues yo creo que de momento no me dejo nada y estas serían las respuestas que yo espero encontrar o que esperaba encontrar cuando he revisado cada una de las preguntas. ¿Que alguno me ha puesto muchos más datos? Me las he mirado todas. Me he mirado todas con cariño y he intentado ser lo más justo posible. Espero que estas respuestas os puedan ayudar para aclarar un poco vuestras ideas y que de alguna manera también podamos fomentar a que lo importante es saber hacer rotaciones de opioide y manejar a un paciente en una situación concreta de la vida para no liarla y obviamente no quedarnos cortos y ayudar de la mejor manera a ese paciente frágil y a su familia. Gracias.